Hemos iniciado una serie que se llama Somos la Luz y quisiera recordar que hay una tríada eh, de definiciones y de realizaciones de Dios en nuestra vida que son la base para el verdadero desarrollo de esa vida que Él nos regala. Nunca me cansaré de expresar mm, y de compartir el milagro de cada día, que cuando abrimos los ojos, nada pudimos haber hecho para recibir un día. Es un regalo de amor. El solo hecho de poder abrir los ojos ya es un regalo de amor y donde Dios nos garantiza, como dice en Efesios 2:10, primero que fuimos hechos por Él, segundo que Él preparó el diseño de cada día para que lo vivamos administrándolo de la mejor manera de su mano. Ese es el verdadero sentido de la vida. Pero en cada día hay tres elementos que debemos tener en cuenta. El primero es el origen. ¿De dónde venimos cada uno de nosotros? Venimos del corazón de Dios, donde Él un día decidió diseñarnos. Lo dice el Salmo 139:13 en adelante, que Él tiene un libro de diseños, el libro de la vida, y que allí hay una hoja donde está escrita la vida de cada uno de nosotros. Está ahí diseñado desde antes de crearnos, desde antes de nacer. Allí está. Por eso dice en Apocalipsis que estamos inscritos en el libro de la vida. Si usted tiene una concepción diferente de dónde viene su origen, esto debe aclararlo porque va a estorbarle en su relación con Dios. Algo que es demasiado importante y demasiado imperativo es que Dios jamás, 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 para siempre, jamás se relaciona con nosotros a través de las cosas creadas o hechas por manos humanas. Uno de los sitios donde hace énfasis en esto es en Hechos 17, donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, como si Él necesitara algo de las cosas materiales. Dios se relaciona con nosotros por su Santo Espíritu. El segundo aspecto que debemos recordar y tener en cuenta es la identidad, la famosísima pregunta, ¿quién eres? Y la identidad nos la da es el Señor. Cuando dice en el capítulo 1 de San Juan y capítulo 3 que todo aquel que crea en el nombre de Jesús y lo reciba resucitado en su corazón en forma de espíritu, se le dará derecho de ser convertido en hijo. Y al ser convertido en hijo, empieza a disfrutar de la paternidad. Ayer en un seminario que estuve departiendo en el norte del departamento del Cauca, me encontraba con un colega, con un psicólogo, y le compartí el Señor. Y él me decía qué era eso del nuevo nacimiento. Le decía yo que Dios te está preguntando si tú le permites ser tu padre para que empieces a disfrutar de la paternidad de Dios. Y esto lo sorprendió, porque yo le decía, Dios no obliga a nadie a ser hijo. El famoso pasaje de Apocalipsis 3:20, aquí estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Dice, a todo aquel que en él crea. Entonces, este, este hombre, un hombre joven, con toda la reverencia
abrió sus manos y recibió al Señor. Y esto tiene que ver precisamente con el tema de hoy. Y el tercer elemento es el para qué me regalan cada día. Entonces, en esta introducción vamos a centrarnos en origen, identidad y propósito frente a ser luz. No éramos luz y ahora somos luz. Estábamos en las tinieblas muertos espirituales, ahora estamos en la luz del reino. Estamos bajo la paternidad del Señor siendo perfeccionados. Entonces vamos a compartir nuestro material de hoy. Quien expresó y dejó como una impronta este mensaje fue Jesús hablando de ti. Dice, eres la luz, ustedes son la luz. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, Jesús comienza diciendo que Él es la luz. Bueno, y si Él dice que Él es la luz, ¿por qué luego dice que somos la luz? Pues vamos a mirar. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es útil donde hay tinieblas. Y como todos sabemos, la palabra de Dios está nutrida de parábolas, de hipérboles, de muchas figuras literarias, metáforas, analogías. Y esta es una. Esta es una metáfora donde dice que la luz es la sabiduría. Cada vez que habla de luz, habla de sabiduría de Dios. La luz de la vida es la sabiduría de la vida. Por eso comienza la puerta de entrada a la Biblia, que es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, diciendo que Él es el verbo. Porque el verbo es la palabra que le da acción a toda frase, que le da vida a la frase. Y dice que Él era el verbo en el comienzo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios, la palabra viviente. Entonces Él llegó a romper las tinieblas de este mundo porque Él es la luz. Pero ¿qué ocurre después? Ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Recordemos cómo en Apocalipsis 3 dice, sé que eres una persona que me obedeces, eres una persona que tienes pasión por la obra, sé que eres una persona que tiene reverencia por mí, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré el candelero que he colocado en ti. Está hablando otra vez de la luz de la sabiduría de Dios. Y haciendo una pequeña pausa, eh, uno de los énfasis que uso mucho en las conferencias médicas o en las de neurociencias o de salud mental son los 3.000 millones de códigos genéticos que tenemos en cada célula y que traen una programación única de cada ser humano. Pues esos códigos, 3.000 millones que hay en cada célula, que cuando el doctor Francis Collins descubrió esto, él era ateo y dijo,
Si alguien escribió 3.000 millones de códigos es porque hay un escritor y no una evidencia más grande de milagro para él que el escritor de los 3.000 millones de códigos genéticos en algo tan microscópico como es el ADN. Pero traigo esto en este momento por lo siguiente, porque esos códigos que están en cada célula de tu cuerpo tienen unos receptores de sabiduría de Dios y esos receptores de sabiduría es para una sabiduría que Dios creó específicamente para cada uno de nosotros. Hay una sabiduría que está escrita y es genérica para su pueblo, para su iglesia, pero hay uno muy específico que es para el propósito de cada uno. Origen, identidad, somos hijos. Esto es para los hijos de Dios, para los que estamos en la luz, para los de la luz de la vida. Y el propósito nos lo va entregando día a día. Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y preguntémonos algo, ¿habrá un segundo de nuestra vida que no necesite la guía del Espíritu Santo? Recuerden lo que le dijo Moisés al Señor. Si no vas conmigo, no doy ni un paso, porque un paso sin el Señor es una posibilidad de estrellarse, es una posibilidad de un caos terrible. Apartados de mí, nada podéis hacer. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces, lo que vamos a ir descubriendo o recordando o profundizando en esta mañana es que Jesús es la luz y la trajo y la sembró dentro nuestro para convertirnos en sus candeleros, para que nosotros le podamos llevar la luz a los que están en tinieblas, así como nosotros estábamos en tinieblas. Y esto es lo que en nosotros debe activar, potenciar la mayor motivación de la vida. El primer lugar en el hacer. Cuando abrimos los ojos por la mañana, el propósito de ese día es llevar la luz del Señor a que resplandezca en el camino de los que están en tinieblas. Hay una falsa espiritualidad dando vueltas. ¿Cuánta gente se arrastra a seminarios de sensaciones, de sentir el río, el árbol, ¿no? Otros rituales? Alguien me preguntaba en estos días que cómo era la espiritualidad del yagé. El yagé es un químico que sacan, bueno, es un elemento natural, sale de un árbol, pero eh, es, es una sustancia que toma el cerebro y la lleva a unas experiencias esotéricas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad no es sentir, la espiritualidad es conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que lo conozcamos, que las experiencias sean con Él, no con lo creado, con su espíritu. Hagan brillar su luz. Entonces, el origen me da certeza. Un día Él se apasionó por soñar conmigo y me diseñó en el libro de la vida. Algo que una vez me conmovió a lo sumo es cuando, haciendo una cesárea, recibí a un bebé para entregarlo al pediatra y en ese momento tuve una experiencia sobrenatural porque escuché que Dios me dijo: acabas de recibir lo que he terminado con mis manos.
Y ese día lo entendí. El Salmo 139:14 dice que Él con sus propias manos va formando un bebé dentro del vientre de la mamá. Él los va formando a los bebés. Y entonces, cuando nace, Él estaba entregándome ese bebé que acababa de formar y llevaba tantos años ya como ginecólogo y nunca había pensado en eso. Y fue un momento supremamente conmovedor. Entonces, es tan especial que hasta nos formó con sus propias manos. Nos dio esa paternidad, pero no nos obligó a recibirla. Entonces sí caminamos, y escuchen esto muy bien, sí caminamos como hijos de Dios que tenemos un Padre de amor que nos cuida, nos guía, nos provee, nos perdona, nos restaura. No es por merecimiento, es por amor, es por gratitud. Y lo hemos visto en otro instante, que no es por fuerza de voluntad tampoco. Este es un mandamiento. Hagan brillar su luz delante de todos. Y entonces hagámonos una pregunta a las alturas de esta reflexión. ¿Cómo está tu luz? ¿A quién estás alumbrando? ¿A quién estás reflejando la gloria de Dios? Segunda de Corintios 3:17 dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese es parte del testimonio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando recibimos a Cristo resucitado en nuestro corazón, donde Él se une a nuestro espíritu para siempre, nunca nos será quitado, nunca los dejaré, nunca los desampararé, nunca, ni en esta vida ni en la otra, nunca, siempre unidos con Él. Y aún esto nos aclara un concepto terrible de muerte. La muerte es cuando el espíritu abandona el cuerpo. Jesús antes de morir dijo, consumado es, recibe mi espíritu. Entonces, el, la muerte es el momento más espectacular para un verdadero cristiano. Es entrar en el paraíso y en la perfección. Usted ya se unió al Señor. Es un solo espíritu con Él. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive en mí? Primero porque Él lo promete y Dios no miente, que si lo recibo en mi corazón resucitado, le da vida a mi espíritu, lo que es el nuevo nacimiento, la ley del nuevo nacimiento de Juan 3 del 1 al 9. Y ahí comienza la verdadera vida. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Esta era una profecía. En ese momento a sus discípulos, Él se va, resucita, pero luego regresa, como está ese relato impresionante del libro de los Hechos, donde Él regresa como en lenguas de fuego y bautiza a cada uno de sus discípulos. Y ese es el momento en que Él funda su iglesia. La iglesia no está hecha de ladrillos. Piedras vivas, nos dice en una de las cartas de Pedro. O sea, cada uno de nosotros somos un ladrillito, pero vivo, que unidos formamos su templo. Entonces, el Consolador habita en cada uno de nosotros cuando nos unimos al Señor. Juan 3:16, perdón, 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, hay un día, hay un punto de partida cuando te conviertas al Señor. El velo se caerá porque donde está el Señor está su espíritu, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Cambió nuestra vida. Salimos de la oscuridad.
¿Cómo comprender la oscuridad, la ignorancia de la sabiduría de Dios? Por eso es enfático el Señor en decir, no seas sabio en tu propia prudencia, no construyas la vida desde tu manera de pensar, sino desde el resplandor de la sabiduría de Dios. Pero el Consolador, en nombre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. O sea, les entrego la luz. Yo soy la luz, pero ahora son ustedes la luz. Y son ustedes la luz porque voy a vivir dentro de ustedes. Voy a alumbrar desde dentro de ustedes si me permiten alumbrar. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda la Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Este es el propósito de vida de un verdadero hijo de Dios, extender su sabiduría, extenderla a través del nuevo nacimiento, o sea, que las otras personas se conviertan en luz. Cuando el Señor toma unos discípulos y les deja un legado y se va, estamos aquí reunidos en esta mañana porque sigue extendiéndose el impacto de esos 12 discípulos. Es el método de Dios de ir extendiendo su obra a través nuestro. Estas fueron profecías que ya se cumplieron. Entonces quiero que nos centremos de una manera bien especial en este proverbio. El camino de los justos describe de una manera bien amplia que hay otros caminos que no son los de los justos. Dice el camino del necio, el camino del impío, terminarán en la ruina. Grande será su ruina, grande será su desastre. Habla de la puerta estrecha y el camino ancho y espacioso. Porque dice el camino de este mundo amplio y espacioso es el camino de la perdición. Pero el camino y la puerta estrecha es Cristo. Ahora, hablemos de este solo camino. ¿Cuál es el camino de un justo? Justo no es aquel que se porta bien y hace buenas obras. Justo es todo aquel que fue justificado en la cruz, donde Cristo clavó todos los pecados y pagó con su vida, porque ese es el costo del pecado. La paga del pecado es muerte, dice en el libro de Romanos. Entonces Cristo murió por ti y por mí y pagó por todos nuestros pecados. Y vino al entrar en nosotros porque nosotros tomamos una decisión voluntaria, nos justifica, nos convierte en justos. Y por tener al Espíritu Santo, que va transformando nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir, aparecen las buenas obras. No es todo lo contrario que plantea las religiones. Si te vas portando bien, vas ganando la eternidad. Dice muy claro Efesios 2:8 que la eternidad no se gana por obras, se gana por fe. Por fe se recibe a Cristo en el corazón. Por fe somos resucitados porque estábamos muertos en pecado. Les motiva que estudien muy bien el capítulo 2 de Efesios. Ahí está toda la ruta. El camino de los justos es como la primera luz
del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Dice en otra versión, es como la luz de la aurora que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Entonces, realmente, ¿qué es ser cristiano? Es nacer espiritualmente y pasar de ser bidimensionales a ser tridimensionales. Y esa tridimensionalidad la da el espíritu. Y el espíritu nos empieza a llenar de la sabiduría que fue destinada para cada uno de nosotros. Y vamos creciendo en madurez espiritual hasta llegar al día que Él nos lleve, que es el día de la perfección. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es un entrenamiento del más alto nivel. No puede haber nada que lo supere. Son ridículos todos los métodos de autoayuda, porque no es autoayuda, es entrar en el campo de la humildad, de decir, Señor, coloco mi vida en tus manos de alfarero para que hagas de mí la persona que tú quieras que yo sea. Algo que he venido compartiendo ahora último y pues es algo que sé que viene del Señor. Cuéntale a Dios tus necesidades, pero no le digas qué es lo que tiene que hacer. Si nosotros entráramos en ese campo de la oración eficaz, claro que el Señor quiere que le digamos qué nos pasa. Claro que el Señor quiere que lleguemos allá a darle la gloria, la gratitud por todo lo que hace y que lleguemos también con actitudes de humildad y de arrepentimiento cuando le hemos embarrado. Claro que ahí está ese Padre de amor, pero Él no está allí para que nosotros lo volvamos un colaborador y un servidor diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Un ejemplo. Dios, quiero ver a mis hijas salvas, quiero ver a mis hijas que te amen, quiero ver a mis hijas que te sirvan. Clamo por ellas y reclamo todas las promesas que tú me das sobre mi generación y te doy gracias porque cumplirás tu promesa. Yo no le traigo algún listado de lo que tiene que hacer con cada una de mis hijas. Si yo no existiera, el plan de Dios se va a cumplir en ellas. No somos indispensables. Al contrario. Dios dice, ven, quiero que seas mi colaborador para que vayas disfrutando de las maravillas de lo que yo hago. Cambia la vida. Entonces, la luz, que es la sabiduría de Dios, sirve para sanar enfermos. Hay hechos donde se han resucitado muertos, pero aquí más el énfasis son muertos espirituales, enfermos espirituales. La piel es como el vestido, el cuerpo así hay un vestido, una vestidura del alma. Y dice, rompan las cárceles espirituales, como en Isaías 57 que habla del verdadero ayuno. Dice, vayan y liberen al cautivo. ¿Al cautivo de qué? Del engaño y las tinieblas. Pero escuchen, aquí viene un mandamiento que quizás hace parte del corazón de la reflexión de hoy. Lo que ustedes reciben gratis. Usted podría sacar un listado de todo lo que ha recibido gratis. ¿Qué tal que a nosotros nos llegara a final de mes un recibo por el aire respirado? Tantos litros de oxígeno, tantas veces que ha parpadeado sus ojos, tantas palpitaciones de su corazón, tanto. Nos levantamos como si él tuviera la obligación de darnos todo eso. Gratis viene de amor, regalo de amor, pero también la gratitud es la expresión de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Ahora escuchemos esto.
Dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Voy a expresar algo que sé que puede levantar apoyo en muchos lugares, pero soy un convencido de eso. Todos los materiales que estén construidos con la palabra de Dios, los derechos de autor son del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que recibimos gratis de Él debemos entregarlo gratis. No estoy pensando en cómo voy ahí y cuánto me van a pagar y qué es lo que ocurre. Otra de las cosas que debemos evitar es que el dinero se vuelvan metas. El dinero es un medio que proviene de Dios y Él nos lo dará cada día. Eso nos da libertad, nos vuelve generosos, nos saca de la avaricia, del depender del dinero. Hace poco capacité a un grupo de estudiantes y obviamente fui a capacitarlos sin exigir nada. Oh, sorpresa cuando la rectora de este colegio me escribe diciendo que estos jóvenes quedaron con tanta gratitud que recogieron entre todos un poco de dinero y me lo enviaron. Me parecía tan tierno de ellos eso. Entonces, es depender del Señor y no de la caja registradora. Y Dios quiere que vamos a tal sitio y que seamos luz en ese sitio y que entreguemos toda la sabiduría, la enseñanza que Él nos ha dado. Y le ponemos una cantidad de prerequisitos. Pero es que y el pasaje y esto y el hospedaje y la comida. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, cuando vayas en mi nombre a llevar la palabra, a iluminar a otros, como dice en Filipenses, mis hijos son luminares, son iluminadores, son lámparas de sabiduría. Dice, no lleves nada, no lleves doble calzado, no lleves alimentos, no lleves alforja. Cuando llegues a un lugar, si reciben el Evangelio, hospédate y recibe los alimentos que allí te darán. Me extendería mucho contándoles todo lo que ha pasado en mi vida cuando he ido en misiones aún a otros países. Tuve una sorpresa impresionante una vez en Bolivia, por ejemplo, de cómo el Señor tenía ya todo listo. Fui con los recursos mínimos y terminé hospedado en una suite presidencial en un hotel 5 estrellas en el Radisson, por un milagro que él hizo. ¿Cómo sería nuestra vida si aprendemos a depender cada segundo de él y no del tengo que ir a conseguir? Claro, también la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, pero no habla de que el trabajo sea una esclavitud, sino un deleite. Como decía Confucio, deleítate en lo que haces y nunca trabajarás. ¿Qué tanto te deleitas sirviéndole al Señor? Si es que te has animado a servirle. Hacer luz, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo ya no nos perdemos, pero hay una cantidad de perdidos en este mundo que hay que llevarles la luz. Y como dice en el libro de Romanos, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo podrán conocer al Señor si nadie les habla? En tu boca está el mensaje de salvación para muchos. No escondas la luz que ya el Señor colocó en ti. Solo el Espíritu Santo da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Hacemos la diferencia entre la palabra de Dios en nuestra boca y la palabra de la filosofía
o del intelectualismo, lo que sea en nuestra boca. El resultado final es la diferencia. Por los frutos los conoceréis. Cuando sembramos la palabra de Dios en los corazones, su palabra es su espíritu y produce grandes transformaciones. Somos la luz. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mientras vamos creciendo hacia esa madurez espiritual, Jesús te dice a ti y a mí, confío en que ustedes llevarán la luz de la sabiduría que hoy les entrego. Soy la luz, pero ahora ustedes son la luz. Esto me conmovió la primera vez que lo aprendí, me lo recuerdo todos los días. Y me imagino a Jesús diciéndole, Padre, ese Carlos Ávila perdido que estaba, hundido en las tinieblas y que lo he sacado del mundo, ya no es del mundo. Pero así como tú me enviaste, yo lo envío a él para que él lleve el mensaje. Y esto es para ti. Colócale tu nombre ahora. Y dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos están esperando tu palabra para entrar en el reino y en la vida eterna? Para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Todo aquel que no camina generando la unidad de la paz, sino la crítica, el señalamiento, no es de Dios. Un verdadero discípulo del Señor es aquel que trabaja por la unidad, por la paz, por la misericordia, por llevar amor en los momentos de equivocación, porque somos imperfectos. Dice que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Y este es eh, la intencionalidad de uno de los congresos más grandes que hacemos en los centros de formación de líderes, unidos para que el mundo crea. Se llama UMC. El próximo gran congreso va a ser en 5 ciudades de Colombia, una de ellas en la región en que estamos, los del sur del país, va a ser en Cali, el 8 y 9 de agosto. Ojalá se nos unan 2 días de fiesta, de un congreso bien especial de la luz, unidos para que el mundo crea. UMC. Bueno, espero que se inscriban al canal, que lo difundan, que enviemos todas estas enseñanzas. Y también bendigo la vida de todos aquellos que siguen apoyándonos para poder cubrir todos aquellos recursos que se requieren para este tipo de ejercicios. Espero que hoy nos vamos con una gran motivación de poder eh, realmente ser luz.